perdonad que el pequeño retraso. Y bueno, estamos esta tarde con Jacobo Bouzada, amigo y compañero de promoción, que representa una generación que junto con otros colegas de nuestra clase, que fuimos juntos, como Luis Suárez, que estuvo la semana pasada, o Jaime Magén, que es de Zaragoza, que seguro que todos conocéis, pues tienen todos en común el rigor y la contención, tanto en lo personal como en su arquitectura, ¿no? Rigor constructivo y contención formal. Creo que se debe principalmente a que en la escuela nos enseñaron cierta disciplina proyectual en busca de una arquitectura sincera, en la que todo tiene que tener un porqué. Menudas sesiones de debate teníamos muchas veces juntos, ¿verdad? Y en el piso y entre nosotros. Fundamentalmente nos inculcaron a dar un servicio a la sociedad a través de lo mejor que sabíamos hacer, ¿no? O que estábamos estudiando para hacer, que era construir. Concretamente a comprometernos en el lugar y en el momento de la historia en el que estamos. Además, en la obra de Jacobo, como podréis ver, se da respuesta a los retos actuales de la arquitectura global a través de elementos también puntuales de la arquitectura popular. No da paso en falso, Jacobo y su currículum así lo demuestra, como habéis podido comprobar, pues ha obtenido más de 20 premios en concursos de ideas. Ha participado en distintas exposiciones en todo el mundo, en Nueva York, en Estocolmo, en París, en Roma, en Madrid, en Cornell University, y ha sido seleccionado pues, para distintas muestras de jóvenes arquitectos. Enhorabuena, Jacobo, por este brillante currículum y esperemos gozar de tu exposición. Muchas gracias, Nuria. Oye, las exposiciones esas son exposiciones globales, no individuales, que no... Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Arquitectos de Zaragoza, a Carlos Will. Gracias a la Comisión de Cultura. Siempre dicen que en las sociedades la arquitectura es un indicador de cultura. Y bueno, ahora estamos viviendo como unos momentos de resistencia, de momentos raros, y da gusto ver otros colegios que están desmantelando comisiones de cultura, que están reduciendo al mínimo la actividad en cultura. Da gusto ver colegios que siguen ahí al pie del cañón, organizando cosas. Enhorabuena, de verdad, por organizar estas charlas y muchas gracias por la invitación. Yo básicamente os voy a contar lo que hago, que lo que hago son concursos de ideas. Desde que acabo la carrera, por los concursos, por los estudios en los que he estado, es lo que siempre he visto que se hace. Nunca te viene un cliente a pedirte nada, nunca me ha venido un promotor a encargar nada. El concurso de ideas es casi la única manera de recibir encargos, pero más allá de eso es una manera para tener un constante autoaprendizaje y una continua reciclaje de contrastar los temas que te interesan, los temas que le interesan a la entidad que convoca los concursos, a la sociedad en ese momento. Es un mecanismo bárbaro de autoformación. Y además creo que para una sociedad el de repente tener un problema de un solar, un problema de una intervención, el poder disponer de 50, de una gran cantidad de propuestas técnicas y poder elegir cuál es la más adecuada, o poder debatir, generar un debate de cuál es la más adecuada, desde un punto de vista de la sociedad, es el mejor sistema. No entiendo cómo no está generalizado que sea directamente el mecanismo de encargar proyectos. Desde luego no me gusta presentarme a otros. Claro, ahora mismo ya cada vez hay menos en España, casi no quedan concursos de ideas, se van más a casi subastas a la baja de honorarios para los proyectos y es una pena. En otros sitios no está siendo así. Bueno, la charla lo voy a agrupar como en 3 temas, que son los 3 temas que más me interesan. Por un lado sería el paisaje, por otro lado intervenciones en cascos históricos y la memoria, y por otro lado temas energéticos de la energía. Yo vengo de Galicia, yo soy gallego.
Y allí, bueno, yo soy de Villagarcía de Arosa y se ve un poco, no sé si se ve el ratón. No. Bueno, es un entorno natural que está sufriendo un cambio radical. En los últimos años se ha densificado ya con el boom de construcción, se ha densificado de una manera enorme. La agricultura, infraestructuras de todo tipo de construcciones están comprimiendo el territorio, un territorio natural, y cada vez lo están haciendo más denso y más artificial. Entonces, siempre hay un tema ahí de cómo construir en un entorno natural, cómo introducir elementos arquitectónicos. Voy a contarlo primero, una bodega que fue un primer premio. Yo soy, bueno, también de las Rías Bajas, está el tema del albariño. Siempre el suelo en Galicia es muy húmedo y hay que colocar en emparrados la uva para que no se pudra la fruta, para que no se pudra los racimos. Eso está generando, eso y con las maneras de recolectar la uva, está generando unos paisajes, también en 15 años se ha peinado todo el paisaje, es como si hubieran pasado gigantescos rastrillos por toda la topografía, por toda la topografía. Entonces, pedían en las bodegas Martín Codas, en varias fases, en una primera fase una gran nave para la recepción de la uva. Un volumen muy grande, un volumen de 30 por 30 metros. Un volumen tan grande, entonces aquí lo que intentaba era dar una solución a cómo introducir un volumen tan grande en ese entorno natural, en ese entorno paisajístico. Cogía como referencia un polideportivo que está por Navarra, donde habían cubierto todo el frontón, era una cubierta, un frontón de Luis Tena, creo que era, con chapa perforada. Y jugaba con los pliegues de la estructura para rigidizar la estructura. En el fondo planteaba esta estructura que jugara con ese quiebro de la rigidización que se consigue cuando se va plegando sucesivamente una lámina. Lo que planteaba entonces era cubrir aquí, no sé, se ve un poco borroso, ¿no? Bueno, se planteaba una gran estructura, todo de chapa perforada. Perdonad, ¿se ve bien? ¿Sí? Vale, porque yo lo veo bastante borroso. Bueno, lo que se planteaba era una estructura reducida al mínimo, lo más puro, que entrara en resonancia con esa manera de colonizar el paisaje que se estaba teniendo. No sé si veis aquí un poco la planta. Hay un quiebro, bueno, en lo que es la modulación de la estructura para conseguir la rigidización en el arrastramiento en el sentido contrario al de las vigas, pero en el fondo es una estructura pura que no hablará más lenguaje que casi llevar la expresividad de unas vigas de chapa perforada, de una chapa que se fuera plegando, rigidizando y llevarlo al límite. Dentro de estas preocupaciones de cómo insertarse en el paisaje, pues claro, está también el tema de cómo construir tejido residencial, cómo construir paisaje con tejido residencial, cómo mezclar dos cosas que en un entorno tan densificado como en las Rías Bajas, pues que no se entendiera como algo distinto. Bueno, aquí entonces era un solar con dos calles, una a cada lado. Cada barra tiene... Cada barra son dos viviendas. Se ve, ¿no?
Cada barra son 2 viviendas, una con acceso a la calle. Bueno, al final las propias viviendas van formando bancales muy relacionadas con el exterior, casi viviendas panorámicas, viviendas mirador, y que bebía todo de una galería que era la que jerarquizaba las circulaciones. Aquí veis, por ejemplo, en la planta de allá, veis como eso, hay una barra muy diáfana y todo lo que eran las instalaciones, cocinas, baños, se van situadas fuera de esa franja y se van anexionando espacios exteriores a la propia vivienda. Para entender al final el paisaje, el tejido residencial y el paisaje como un todo. También estaba el tema de cómo se hacen a veces las infraestructuras en los paisajes, en los entornos paisajísticos, en los paisajes naturales. Este es otro concurso, este es un segundo premio, y está hecho con César Besada y Fernando González. Está hecho en Pontevedra. Entonces, este es el casco histórico de Pontevedra. La línea roja que veis, que atraviesa de arriba abajo, es la autopista, que se ha hecho de tal manera que ha cortado totalmente la relación de Pontevedra con el mar, que ha rasgado toda la relación de Pontevedra con la ría, con lo que le dio origen, con lo que la razón de ser de Pontevedra es que era un puerto medieval, un puerto marítimo. Se ha colocado casi en una trinchera que separara la relación de la ciudad con el mar. Entonces ahora sí que es cierto que ahí se está teniendo en cuenta varios solares donde siempre es recurrente el tema de actuación, cómo recuperar la ría, cómo abrir espacios públicos a la ría. Durante mucho tiempo, pues eso, la ciudad del promotor, yo no sé si veis aquí, ahí arriba, los edificios casi que han formado como una muralla que separan la ciudad con la ría. Durante muchos años la ciudad del arquitecto y la ciudad del promotor es algo que está en constante... Ahí ha ganado la ciudad del promotor. Y ahora se trata un poco de recuperar esa relación con la ría. El concurso está planteado, el solar que dan es ese que está marcado en verde, y lo que veis ahí es la autopista. Esto antes, a ver, en las Rías Bajas el límite entre la tierra y el mar es muy suave, no es como en otras costas como la costa del Mediterráneo, bueno, en el litoral valenciano, que es una gran línea casi hasta el infinito que separa drásticamente lo que es la tierra y el mar. Ahí en Galicia, en las Rías Bajas, ese límite entre la tierra y el mar no es así, es muy generosa, crea muchos recovecos, muchos pequeños entrantes, los pinos llegan hasta el mar, los hórreos llegan a veces hasta el mar. Aquí veis, por ejemplo, una escollera, cómo va subiendo y bajando la marea, y cuando baja la marea, este es el sitio donde soy yo, baja la marea y aparecen los cultivos de las almejas de carril. Esto está hecho en carril. Todo eso, cuando de repente planifican una infraestructura como una autopista así, aquí no se ve, pero la autopista ha rasgado totalmente esa relación entre la parte de la ciudad y el río. Entonces, esto es como, lo traigo como ejemplo de caso concurso, donde casi lo que está... Aquí creo que en las bases del concurso se hacía mal la pregunta de qué había que hacer. No se trataba tanto del programa que daban, que eran unas pistas deportivas y casi colocar unos banquitos. Nosotros entendíamos que el problema era la propia autopista, que había cortado toda la relación con la ría, que había empobrecido la relación con la ría. Entonces, obviamente, lo que había que hacer era pues eso, vaciar aquella montón de tierra, aquel terraplén que cortaba esa. La autopista está como 3 metros al principio y luego va subiendo hasta los 10 metros. De hecho, si veis al fondo, pasa por encima de la ría. Entonces, lo que había que hacer era recuperar ese espacio que había cortado la ría y reconectar ese espacio público con la ría. Ya luego el programa que se metía ya quizá era lo más anecdótico. Pues
centros de piraguas o lo que fuera. A veces, eso creo que en los concursos que es más importante que intentar dar la mejor respuesta ya desde el principio, sino intentar saber hacerse bien las preguntas, ampliar el foco de actuación y ver qué es lo que entiendes que puede hacer falta ahí. Aunque fue el segundo premio, sí que nos dijeron que se les iba de presupuesto, por supuesto, y tal, pero generó una serie de debate y de cara a futuras actuaciones sí que les sirvió de cuál era el rumbo que tenían que seguir, en cierto modo. Este es otro edificio que también está muy mezclado con el paisaje, que tiene sus razones en el paisaje. Esto está hecho aquí, no es en Galicia, es en el Cabo Peñas, un sitio, yo no sé si habéis estado, pero es impresionante. Es una gran plataforma que se mete directamente en la costa cantábrica y bueno, consigues una visión totalmente panorámica, ya no son 180 grados, que es casi 360 grados porque se ven al fondo, bueno, un sitio espectacular que era un punto estratégico, era un puesto de vigilancia en la Marina. Siempre que en la antigüedad hay puntos, siempre en la Marina se colocaban los puntos donde se dominaba el paisaje, ahora ya con las nuevas técnicas de radares, visiones de satélite, ya no tienen sentido esos puestos de vigilancia y se están reciclando como puntos de información turística, centros de interpretación de la naturaleza, observatorios del paisaje. En este caso, ahí está situado el faro y un poco detrás está lo que es este edificio, el semáforo, que era el que se trataba de recuperar. El protagonista del paisaje es el horizonte. Cuando estás visitando el sitio, lo principal es casi sobrecogedor, ¿no? La sensación de infinito que te abre al mar. Claro, como teniendo eso claro, cómo actuar en un edificio como este. Este era un edificio que era de la Marina, era un semáforo es un telégrafo óptico, hay un puesto de vigilancia que bueno, lo que hacen es se comunicaban con banderas, había un mástil y se comunicaban con banderas con los barcos que pasaban por la costa. Anteriormente era un punto donde había un puesto de vigilancia de los marineros, que pasaban ballenas y cuando oteaban las ballenas avisaban rápidamente al puerto para que subieran a un punto estratégico. ¿Cómo incorporar ese horizonte que te rodea al edificio? Lo que parecía claro es que conservar la volumetría pues no era lo más adecuado. Si en el fondo lo que tratabas era tener un observatorio de ese paisaje, lo que parecía más adecuado era plantear un pedestal, quedarse con la planta baja, que fuera un pedestal de lo que ya sería la planta superior, un observatorio del entorno, del paisaje. Esto costó un poco al principio que lo vieran, pero esa cubierta de dos aguas no valía para conseguir ese abrirse al paisaje. Entonces, se plantean dos plantas muy distintas, se recupera la planta baja y la planta de arriba se hace 360 grados, lo más diáfana y lo más abierta al entorno. Un observatorio del paisaje. Entonces aparece esa dicotomía de cómo relacionar la planta de arriba y la planta de abajo. Al final lo que se plantea también se plantea un gran espacio central iluminado cenitalmente donde es la sección, el mecanismo de introducción de la luz es lo que jerarquiza la sección, jerarquiza el edificio y casi hasta la estructura. La luz pasa a ser ese nexo de unión entre las dos plantas. La planta inferior muy cerrada porque recupera la construcción antigua y la parte superior muy abierta.
La planta baja se organiza, bueno, todo el edificio estructuralmente está construido en hormigón, aprovechando ese gran espacio central que se coloca, maximizando. El edificio es muy pequeño, no tiene grandes dimensiones, pero se intenta conseguir en la planta baja ese gran espacio de recepción, ese gran espacio central, alrededor del cual se sitúan pues baños, aseos, todos esos espacios auxiliares. En el fondo casi da la impresión de que se quiere regruesar el muro ya existente, metiendo ahí pues eso, almacenes y baños y aseos y espacios auxiliares. En la planta superior todo lo contrario. En la planta inferior es una planta casi centrífuga que mira hacia adentro, que se relaciona con el exterior a través de las ventanitas que perforan, el muro, los huecos que perforan el muro de piedra. La planta superior es centrífuga, está totalmente abierta al exterior, y lo que lo jerarquiza, veis aquí, los machones estructurales, que también son ese mecanismo de introducción de la luz a ese gran espacio interior. Juega con esa dualidad, con ese contraste, con esa dialéctica entre la manera de construir antigua y la manera de construir nueva. Entonces, luego, para explicar la planta, siempre cuento esto. Luis Martínez Santamaría cuenta el Cabañón de una manera impresionante. Es muy acertado. Y una de las cosas que siempre cuenta dice, cómo en un edificio tan pequeño, como en un edificio tan mínimo, Le Corbusier pierde casi, pierde casi un sexto de la planta, todo lo que está ahí a la izquierda, en el acceso al edificio. Como en una actuación mínima donde cada centímetro cuadrado lo tiene totalmente pensado, como pierde tanta superficie en el acceso al edificio. Realmente, pues eso, la importancia de, además en el Cabañón, para vivir en verano en contacto con la naturaleza, que no hay problema en que tuviera una entrada mucho más directa con el exterior. Bueno, le habla de cómo la espiral que tiene la planta del Cabañón, cómo quiere prolongar el acceso hasta que le sitúe en la diagonal dentro de toda la espiral del recorrido de acceso. Esto es para contaros un poco cómo dentro de un edificio tan pequeño se intenta también maximizar espacialmente un poco las sensaciones que tienes al entrar en el edificio. Cuando entras, casi también como en las plantas árabes, no entras directamente a ese gran espacio interior. Entonces, entras en la puerta ya existente, eso no se puede ya cambiar, aparece ese cortavientos, vestíbulo de entrada, que tiene vidrios a los dos lados, que lo que hacen, junto con un techo negro oscuro, y los reflejos de los dos vidrios te prolongan, te estiran el espacio en horizontal. A partir de ahí te lleva a la IT planta en la diagonal del rectángulo del espacio central. Y a partir de ahí, en contraste con ese espacio alargado y achatado, ya entras en ese gran espacio. La verdad es que no te lo esperas cuando estás fuera, iluminado por luz cenital, con unos grandes lucernarios que permiten hasta casi tener la sensación de cuando pasan las nubes, con la luz entrando desde arriba, en un hormigón blanco que amplía la espacialidad. Veis ahí, al fondo se ve cómo el ascensor utiliza un hueco de los lucernarios, allí se ve. Veis también pues las puertas, la estructura es hormigón blanco, encofrado con tablilla, cómo se reciclan las tablillas de los encofrados para hacer las puertas y que queden no escondidas, pero quede matizado esa relación con las puertas. La escalera, como hasta la cota 220, es maciza, es de hormigón, y luego desde abajo, no sé si se ve muy bien, aparece una pieza ya metálica que da la impresión de que te recoge.
Y de la misma manera que tienes esa sensación cuando estás dentro de un barco, de que estás dentro del casco de un barco, donde ves un sitio cerrado, con las escotillas, donde puedes ver puntualmente el mar, de repente coges y subes a la cubierta y ya tienes la visión del horizonte. La visión de la razón de ser casi de aquí del edificio. Todos esos juegos de reflejos, los ángulos a 90 grados que potencian los reflejos, los acabados, tanto el techo como el suelo, en un color oscuro, que en el fondo lo que te hace es que te proyecta hacia afuera, que te hace que el ojo se fije en el horizonte. Esta es la planta donde se busca que el límite de esta planta no sea el cerramiento de vidrio que rodea el edificio. El límite de esta planta, quiere que ser el horizonte. Quiere que el horizonte sea el límite del edificio. Se planteaban paredes de vidrios, además de jugar con los reflejos para poner soporte de exposición de lo que es un centro de interpretación, de recepción de visitantes, de exposición de la flora, de la fauna del entorno. Fotos de los lucernarios. Esta es la sección constructiva. Esto es algo que me gusta mucho contar. Desde el principio había un problema muy grande. Es un sitio donde, por la posición, está muy expuesto a lo que es el viento y la lluvia. Tiene una exposición, todas las actuaciones que hay en el entorno, tanto el faro como algún restaurante que hay por la zona, tiene unos problemas de humedades, goteras bestiales. Y siempre, fue una duda que tenían, oye, ¿cómo vas a hacer algo tan cristalado en un sitio donde sopla tanto viento y hay tantos problemas y tal? Lo que se hacía era, en la parte superior, dividir el cerramiento en dos hojas. Una hoja exterior, que es la que para el viento y la que para la lluvia. Es un vidrio laminar 10+10 que simplemente va cogido arriba y en el extremo inferior y en el extremo superior, para el viento y la lluvia. En continuidad con la línea amarilla, entonces es donde se coloca ya lo que sería un cerramiento de vidrio normal, el cerramiento de vidrio de Climalid, con su rotura de puente térmico y todo eso. Pero más allá de eso, en el fondo lo que está hablando, lo que me gusta de esta sección es que está hablando de esa desmaterialización del muro de piedra antiguo, del muro antiguo, cómo el muro masivo se convierte en un muro de aire, y trabajar con ese aire. El aire tiene un peso y recuerdo que está hecho los cálculos, casi todo en esos 60 centímetros de aire que rodea esas dos hojas de vidrio, casi no llegaba a 1000 kilos de aire. El poner esos 1000 kilos, trabajar con ese aire como un material de construcción del edificio, el volver a dar ese espesor al muro de piedra. ¿Qué más cosas? Veis que aquí hay un canalón, un IPE tumbado que hace de canalón. Veis que para conseguir también que el vidrio llegue hasta la cota de coronación, lo que se hace es que la climatización de la planta superior va por ese anillo perimetral donde estaban los locales auxiliares, para reducir el espesor de la cubierta. Y además aprovechaba para crear un banco corrido para sentarse y poder ver el paisaje. Como había contado antes, ese gran espacio que se colocaba en el centro se construye con un muro de hormigón armado blanco, y a partir de ahí, en la planta superior, salen en voladizo los aleros. Es fundamental, en esto sí que tengo mucha suerte, es fundamental
trabajar con buenos calculistas y buenos profesionales que trabajan en la estructura. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar con un calculista que es arquitecto. Entonces hay cosas que le explicas el concepto, le explicas el proyecto y entonces te dice, claro, entonces en la planta superior no quieres pilares en las esquinas. Cosas como esas, con la estructura siempre intento ya llevarlo, no dejarlo en manos de un profesional que lo calcule, que se lo quite encima y ya está, sino establecer ese diálogo para mejorar y para aportar cosas al proyecto. Bueno, ahí veis la foto de la construcción, el tronco central de hormigón, ya se ve, cuando está la estructura ya más o menos entiendes qué es el edificio, cuál es la idea del edificio. La esquina que se difumina, el vidrio hasta la cota de coronación. Bueno, esta era la parte del paisaje. Y ahora cuento, a ver si se ve. No. Perdonar un poquillo, ¿eh? Nada. Vale. Y ahora os cuento actuaciones de concursos en cascos históricos. Siempre que salen concursos en Galicia, la verdad es que los intento hacer y hay muchos. Bueno, hay un tema que es que Galicia es como la tierra del granito. Hay una anécdota que me gusta mucho contar, creo que lo contaba de la Sota, de Antonio Palacios. Antonio Palacios es un arquitecto, bueno, construyó el Palacio de Telecomunicaciones, el Círculo de Bellas Artes en Madrid, ha construido bastante. Y era gallego también, gallego como de la Sota. Y cuenta que al acabar la carrera, Palacios empezó a tener sus primeros encargos, que lo hacía con un compañero que también era arquitecto. Se ponían a construir los edificios y este compañero, que no recuerdo ahora el nombre, que al principio firmaban juntos las obras, veía cómo construían en Madrid y cómo le ponían chapados de piedra finillos, chapados muy de un espesor mínimo, y que eso que él no lo aguantaba, que así no podía trabajar y que se volvía a Galicia a trabajar. Sí que hay algo Galicia es la tierra del granito y condiciona mucho cómo actuar en los cascos históricos. Son cascos muy densos donde casi da la impresión de que fueran enormes bloques de piedra que se han ido donde las propias fachadas y el mismo pavimento de la fachada con los suelos se van como excavando y generando esos espacios. Bueno, esto está en Noia, es un pueblo que está cerca de Santiago, está muy vinculado al Camino de Santiago, tiene un casco histórico medieval muy desconocido, pero muy intenso, con verdaderas joyas, la verdad. Entonces, el solar del concurso, no sé si se ve bien. Bueno, es aquel que está... ahí lo veis marcado en amarillo. Antes ahí estaba la Plaza de la Pescadería, realmente llegaban hasta allí barcos, realmente la calle perpendicular que sube es la calle de la Pescadería. En esa esquina se piden hacer un centro comarcal.
es un edificio que tiene mitad parte administrativa y mitad parte de exposición. Y tal como estaba colocado en ese solar, decían en el concurso que se sospechaba que podía haber restos de la muralla medieval antigua que fue derribada y se construyó encima. Viendo el parcelario se veía claramente que daba la impresión de que el parcelario respondía a esa disposición de la muralla antigua. Entonces, uno de los temas que parecían importantes era en todo lo que era el solar presuponer que porque en aquel momento no se sabía, que en todo lo que era el solar objeto del concurso, toda la muralla musealizarla y hacerla visible, dejarla vista. Y si fuera posible, que desde la calle, desde el exterior, se viera. ¿Veis ahí que hay un mordisco? Que luego lo cuento más. Se trataba de ampliar la rúa de la pescadería, es muy estrecha, y en esa intersección, al llegar al malecón, al llegar ya a lo que es la ría, intentar abrir la perspectiva en planta baja y colocar ahí el acceso al edificio pegado a la muralla. Otra vez la sección jerarquiza el edificio, los mecanismos de entrada de la luz y cómo colocar las partes distintas del programa, más que en planta, en la sección, todo así es como se va armando el proyecto. Había contado eso, que pedían una parte administrativa sin acceso al público y una parte de exposición. Lo normal era colocar la parte de acceso público en planta baja o como mucho en la planta primera y la parte administrativa en la planta superior. Sin embargo, en la planta superior era donde se conseguían mejores vistas y donde había la posibilidad de introducir la luz natural. Entonces lo que se hace es dar la vuelta y colocar las zonas de exposición arriba en la planta superior para que a través de los lucernarios entrara la luz. Entonces se coloca esa escalera desplegada que en el fondo lo que está uniendo es el acceso al edificio a través de la muralla con la planta superior. Y el edificio plantearlo como un gran bloque de granito donde aparecen los dos grandes huecos excavados. El hueco de acceso en planta baja a través de la muralla, que lo que en fondo quiere casi es como que la propia calle, como si fuera un embudo, entra en el edificio y se va enroscando por toda esa escalera hasta acabar en el hueco superior con las vistas al entorno. Un gran bloque tallado con ese vacío tallado. Así planteado, claro, luego lo ves que también había invariantes en la arquitectura medieval del mismo... podría parecer que se quiere hacer como una reinterpretación de edificios ya existentes en el propio pueblo, pero espacios en planta baja, cubiertos de la lluvia, por donde se produce el acceso. La sección con los el principio y el final de la escalera, los restos de la muralla. En planta baja veis solo un salón de actos que luego se reconvirtió, era como un espacio muy accesible, muy directo a la calle, que se podía usar como salón de actos. En la planta primera no tiene acceso al público, pero sin embargo es atravesado por la escalera. En la planta superior ya es lo que tienen las vistas y la iluminación cenital, y es la zona de exposición. Como ya he comentado, eso no ya está muy vinculada al Camino de Santiago, a las peregrinaciones medievales, y tiene muchísimas piezas como estas. Se llaman las laudas. No se sabe, algunas sí que eran tapas de sarcófagos, pero no necesariamente eran tapas de sarcófagos. Se supone que había una tradición medieval donde los peregrinos labraban, al acabar el Camino de Santiago, lo acababan y tenían que labrar en piedra algo referente a ellos. Luego vemos ejemplos de... Esto es una iglesia muy famosa allí, es algo muy específico de este pueblo, de Noia. Y algo que querían hacer, en cierto modo, aprovechar esas zonas de exposición para musealizar
todas estas laudas. Ahí veis, por ejemplo, grabados aparecen unas tijeras que se supone que era un sastre, unas huellas de zapato, pues algún zapatero que escribía su nombre y lo dejaba ahí grabado, marinos. Entonces, claro, para poder musealizar esas laudas no se puede hacer si tienes un cerramiento ya pues de ladrillo, por ejemplo. Entonces ya eso ya da pistas de que se plantea toda la estructura también de hormigón blanco, de hormigón, toda la estructura resistente. Todo lo que es estructura ya es el propio acabado del edificio. Y eso permite poder todos esos grandes bloques de piedra anclarlos directamente en los muros de hormigón. Tener esa libertad para ir configurándolos como queramos. Aquí veis las tres plantas tan distintas. La planta baja, la calle que quiere entrar en el edificio. Como no se respeta, se retranquea con respecto a la alineación de la calle, la muralla, como la zona para entrar. Veis, hay dos escaleras, una más escenográfica, una más pública. Hay otra escalera ya para el cumplimiento de incendios, donde se coloca, está como al otro lado de la muralla. Sería como también la escalera que se usaría para la planta primera, que es la planta puramente administrativa. Y la planta superior, bañada por la luz cenital y con las vistas al río para la exposición. Bueno, se planteaban los lucernarios, poder ventilar a través de unas graven practicables y que desde la calle se pudiera ver claramente la muralla medieval. Para construirlo, pues también se quería llevar el granito, la piedra, buscar la máxima expresividad, jugar al máximo con las propias dimensiones del aplacado del granito. Lo que veis ahí es una cantera donde veis cómo se extrae de la propia manera de extraer los grandes bloques de granito. Dentro de lo que es como el bloque quedan 6 caras que luego son saneadas. Al cortar, al regularizar, al sanear esas caras, quedan lo que le llaman los costeros. Normalmente esos costeros se dedican a machaqueo y se tiran. Avisando con tiempo y jugando con la propia producción de las canteras, puedes conseguir que refuercen, que regruesen esos costeros y poder utilizar y llevar al máximo, jugar al máximo con la propia expresividad del granito. Y entonces se planteaba todo el edificio donde veis el despiece de piedra. Despieces que vienen, en el fondo, las dimensiones vienen dadas casi por las dimensiones de los bloques con los que se extrae el granito de la cantera. Distintas maneras de colocarlo, en celosía, con el bloque. Hubo un momento que, esto era el primer premio, se encarga el proyecto de ideas, primero se encarga el proyecto de ejecución, se entrega el proyecto de ejecución, se para porque se corta la financiación, luego parece que vuelve a arrancar, se hace un reformado. En algún momento de todo esto, de esta modulación, claro, enseñaba al alcalde que las laudas al final tienen tantas y les sobran tantas que las tienen totalmente al lado de contenedores de basura, apiñadas, les sobran. Entonces, claro, había esa idea, se planteó esa idea de que, en vez de colocar, de la misma manera que se planteaba colocar las laudas más valiosas musealizadas hacia la cara interior, el aprovechar ese muro de hormigón para, en vez de costeros, aprovechar puntualmente o en global, aprovechar las propias laudas como el cerramiento del edificio. Que las propias laudas, los propios bloques de hormigón que los tienen de granito, que los tienen ahí tirados, saneándolos o no, o cuidándolos los herrajes, el plantearlos, ya no totalmente, pero sí en zonas puntuales como parte del cerramiento. Al final se cortó la
la financiación y es una pena, pero no está construido. Esto es Vigo. Esto es un segundo premio, es un concurso complicado de contar, pero sí que lo quiero contar. Realmente el origen de Vigo está en el monte central, se llama el Castro, es ese monte verde que queda en el medio. Entre el Castro y protegido del Castro estaba el pueblo de pescadores originario de Vigo y a raíz del cual ha ido creciendo, ha explosionado Vigo, ha crecido muchísimo y hasta casi ha rodeado el Castro. Y lo que está en el centro de Vigo y que es el origen de la ciudad, lo que está situado en el centro, ha quedado totalmente abandonado y en una situación de marginalidad total, con unos problemas muy grandes de accesibilidad, de marginalidad social, unos problemas tremendos. Es curioso porque aunque está en el centro, ha quedado totalmente aislado, o bien por carreteras con un tráfico enorme, o bien, no sé si se ve muy bien, hay una ronda del litoral que hicieron como casi una autopista que bordeaba y que cortaba la relación de Vigo con el mar. En algunas zonas sí que la han soterrado, hubo una operación muy grande de abrir Vigo al mar, donde hay grandes actuaciones de Vázquez Consuegra, algún edificio de Sáenz de Oiza, pero está como en la zona del ensanche, no en la zona vieja. En la zona vieja sigue, aunque está pegado al mar y el origen es que era un pueblo de pescadores, está totalmente cortada la relación de los pescadores, del barrio de pescadores del Berbés con el mar. Ahí aparece una zona donde incluso se ven las arcadas donde los pescadores llegaban a guardar los barcos, sus propios barcos, los guardaban en soportales, los protegían de la lluvia y tal, y luego se bajaban a la playa en conexión con el mar. Entonces, ahí veis también una fortaleza, una muralla, que es donde luego se colocó el ayuntamiento, y luego, ahora ya no existe la playa, pues existe una autopista. Y claro, ahora ven que hay unos problemas muy grandes de marginalidad, que quieren recuperar esa zona, y en el ayuntamiento ven que para solucionar esos problemas de accesibilidad y para conectar la Plaza del Berbés con el ayuntamiento que estaba arriba, plantean 3 ascensores. Que eso es un anteproyecto del ayuntamiento. No sé si se ve en Madre de Balsa, esto estaba en las bases del concurso, la colocación de 3 ascensores exentos en medio del barrio, totalmente ajenos a lo que es la configuración, al tejido urbano. Ellos entendían que el problema era cómo llegar de abajo arriba y que la directa era colocar esos ascensores. Es un concurso urbanístico. Es muy difícil de contar, pero sí que la propuesta lo que hacía era desplegar toda una serie de actuaciones casi de acupuntura, de pequeños placitas, de pequeños espacios urbanos que fueran hilvanando, que fueran zurciendo, que fueran cosiendo ese tejido urbano que realmente estaba con muchísimos problemas desde exclusivamente arquitectónicos, de medianeras de edificios totalmente fuera de escala, hasta problemas de infraestructuras, grandes calles con unos tráficos tremendos. Lo que se hace es, lo primero, aprovechar los aparcamientos existentes. Aquí veis abajo, es un poco complicado de contar, pero se decía que había que llenar esa zona, había que hacer un entorno agradable para que fuera ahí que volviera ahí a vivir gente. Necesitan plazas de aparcamiento para que aquello se vaya reactivando. Aprovechar esas nuevas plazas de aparcamiento también para colocar, junto con esa cicatrización de medianeras, los ascensores, no como
algo exento, totalmente ajeno, sino que se fuera hilvanando una secuencia de actuaciones que fueran resolviendo la conexión entre las dos cotas, la cota de abajo de la Plaza del Berbés con la planta superior. El ayuntamiento, bueno, solo daba hacia un lado, se planteaba una zona de la muralla que estaba como una trasera, el plantear que esa trasera abrirla al ayuntamiento para plantear un gran recorrido. No sé si se ve un poco mal, ¿no? Bueno, no como 3 actuaciones puntuales, sino un recorrido que va trenzando, va creando plazas, escenarios urbanos que vayan resolviendo todos esos problemas. ¿Qué más se ve? Realmente, cuando veis que paso todas estas fotos, no se ve lo que eran los ascensores. Los ascensores realmente se plantean pequeños edificios que van alojando en su interior esos ascensores, que van resolviendo la accesibilidad. Esta es la foto de Vigo. Veis, por ejemplo, hay una cubierta azul, se ve la autopista que pasa. Allí está el estado actual, cómo se ha cortado totalmente las viviendas originales de los pescadores, la relación con la ría. Y arriba, en aquel monte verde, veis el ayuntamiento. Entonces se plantea que realmente lo que había que hacer era buscar un recorrido y coser de una manera urbana todo, casi conectar el mar con el castro, el mar con el monte verde, y crear ese recorrido, y a través de ese recorrido se van resolviendo todas esas actuaciones puntuales. Ahí, por ejemplo, sería la actuación donde ya se ha soterrado la vía y ya se crea un nuevo puerto. Lo cuento sobre todo porque lo que ganó el primer premio fue un telesférico. Planteaban que el problema era ir de A a B, y la mejor solución era una línea recta. Este era el segundo premio. Yo lo que planteaba era que el problema realmente no era subir y bajar, el problema era activar la ciudad, inventar el máximo número de relaciones posibles. Y bueno, recuerdo que estaba en el jurado Manuel de las Casas, que casi pedía perdón porque claro, es importante en el jurado quién está en los concursos, y al final se llenan de gente ajena a la arquitectura, al urbanismo, y se llena de políticos bueno, de todos los concursos siempre se aprende. Esto está en Lugo. Esta es la muralla de Lugo. No sé si lo puedo señalar. Lugo tiene, creo que es de las pocas murallas romanas que todavía están intactas. El casco antiguo está bastante denso, bastante apiñado. Veis el Cardus Decumanus, veis todo ese eje que recorre norte y sur, que realmente parece que recorre norte y sur, aunque no es el eje principal del casco histórico. Está interrumpido en ciertas zonas y tal. Y el edificio en cuestión es aquel rectángulo que se ve ahí arriba, que es un cuartel del siglo XVIII, de Carlos III, y es un concurso para hacer el Museo de la Romanización de Galicia. Veis que el rectángulo, aunque en el lado oeste da al eje que parece en la planta, que es el eje principal, eso no deja de ser una trasera del edificio. La entrada principal está en la otra calle, y es la entrada principal sobre todo porque allí están muy contadas las puertas de la muralla, y ahí es donde está colocada la puerta de la muralla. Y es lo que hace que esta fachada
sea la fachada principal, no la que da a ese eje que recorría luego de arriba a abajo. Al fondo, ahí al fondo se ve un arco con por donde se atraviesa la muralla. Es este edificio de ahí. Frente a la entrada principal que veíamos, esta es la vista desde ese eje norte-sur que recorría Vigo. Y veis ahí como hay toda una serie de... la trasera se ha llenado de unos añadidos sin ningún valor histórico, sin ningún interés, pero que formaban parte del concurso de ideas. Esta es una foto desde la muralla, donde se veía que había bloques que estaban en mal estado. Ahí se ve al fondo la volumetría del edificio. Bueno, entonces, lo que se planteaba era que lo que es el cuartel tenía una protección bestial, un grado de protección arqueológica donde prácticamente no se podía tocar, por supuesto, la volumetría, no se podía tocar nada. Un edificio tan antiguo es muy impermeable a la ciudad. ¿Cómo actuar en un edificio donde no puedes abrir huecos, no puedes, en un edificio tan estanco con respecto a la ciudad, cómo actuar? Entonces, lo que se hacía era la entrada principal, bueno, mantenerla. En la trasera de lo que era el edificio, sanearlo totalmente, eliminar esas edificaciones que no tienen ningún interés y plantear todas aquellas partes del programa que pudieran hacer que se abriera el edificio al entorno urbano. Crear en un entorno tan denso cualquier ensanchamiento de la calle o cualquier plaza, la verdad es que oxigena mucho ese tejido. Plantear una plaza, plantear esa pieza de vidrio, casi, que quiere ser de vidrio, donde se relaciona y se abre el edificio al exterior. También se planteaban esas, como un punto importante, una conexión con la muralla, en esas casas derruidas y en mal estado, que pudiera el ayuntamiento recuperar alguno y hacer o bien un centro social, algo que fuera un edificio público y que de a esa nueva plaza que se crea, plantear la conexión a la muralla. Todas las partes del programa, cafeterías, áreas de lecturas y sobre todo las circulaciones entre una planta y otra, en la medida posible, abrirlos a la plaza. Abrir el edificio a la nueva plaza, al exterior. Todo el edificio, entenderlo como está situado, vamos, hay restos romanos, han hecho escatas puntuales y hay restos en el entorno. Plantear en la medida de lo posible, visibilizar y meter en la musealización del edificio todos esos restos que están en la cota de acero. Este sería, por ejemplo, un render de las pasarelas, del acceso de los visitantes entre las distintas plantas, jugando también entre la ligereza del vidrio y la masividad de la piedra, de los restos que aparecieron en el suelo, que aparezcan ahí colgando en esa pieza tan acristalada, jugando con ese contraste entre lo ligero y lo denso. Entonces, ahí veis, pues eso, las partes más públicas en la medida de lo posible que vuelcan hacia esa nueva plaza y el edificio intentar que la entrada principal y la entrada trasera, crear un flujo de gente que dinamice y que permeabilice toda esa actividad al exterior y que ayude a regenerar esa zona. En la planta baja, todo lo que fueran restos, una vez que se excava hasta el sustrato romano, musealizarlos, o bien como grandes áreas con pasarelas puntuales y tal, o bien con
ventanales o vidrios que pudieran permitir ver en el subsuelo esos restos. Veis ahí en la planta cómo se plantea esa circulación entre los dos accesos, plantear dos accesos, las circulaciones en la pieza cristalada y dinamizar también ese patio interior. Se cubría el patio interior, pues en Galicia llueve mucho, plantearlo como una zona de exposición temporal y que la calle atravesara ese espacio interior. Con respecto, esta es la planta superior, ¿no? Es que realmente lo que es la planta del cuartel, sanearla, no se podía hacer más. Sí que es cierto que había unas vigas de madera de muchísimo valor en la cubierta, entonces estaban tapadas, pues visibilizarla y con un lucernario cenital. Y cafetería y abrir el edificio al exterior. Bueno, este era el segundo premio, no sé si lo he dicho, y no salió. Adelante. No se ve, ¿no? Vale. Vale, entonces, ahora cuento unos concursos que tienen más que ver con temas de la energía. Este era un concurso que es un segundo premio y fue aquí en Huesca. Había en el acceso a Huesca un proyecto de hacer un gran polígono industrial con un depósito elevado de agua, que ya estaba el proyecto ejecutado, para suministrar a todo lo que era el polígono, y en un momento dado plantean que había un problema de imagen o que parecía una buena oportunidad para que en el acceso a la ciudad que hubiera un hito con una imagen más cuidada, parecía. Entonces, siempre me gusta mucho esta imagen. Es como las primeras propuestas del constructivismo ruso, que da una visión más inmaterial de la arquitectura. Cuanto más pura es cuanto menos materia utilice la arquitectura, más inmaterial, más pura lo veían. Ellos contaban algo así como que lo pesado es burgués y lo ligero es revolucionario. Ponía, identificamos la estructura de muros de carga ya no solo como modos de construcción lentas y obsoletas, sino con una monumentalidad que representa una sociedad jerarquizada y opresora. Bueno, el movimiento moderno nace mucho de este constructivismo ruso y de esa preocupación por llevar el peso a su punto límite. O sea, aligerar es economizar, pero que sobre todo hay un proceso de decantación de las formas hacia los elementos más esenciales. Bueno, esto es Zhukov, sus torres eléctricas. Entonces lo que se planteaba era aligerar la estructura en la medida de lo posible. Siempre en las torres los empujes horizontales del viento son una gran... es lo que condiciona estructuralmente mucho la definición de la estructura. Si se hace una estructura hueca, no sé si se ve. Bueno, lo que se planteaba era una estructura hueca que no ofreciera resistencia al viento, que pudiera el viento atravesarlo. Además, el viento, 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 el viento
Si se ensancha lo que es la estructura, en vez de concentrarla en un eje central, al ensancharlo se aumenta lo que es el momento de inercia estructural. O sea, trabaja mucho, se optimiza el material y se reducen las acciones de los perfiles que se pueden usar y se optimiza la cantidad de material a utilizar. Entonces se planteaba, como aquellas torres de Zhukov, una estructura expandida que permitiera pasar el aire a través de la propia estructura. Otro tema era, cuando estudiaba la carrera había un croquis de Stephen Hall que contaba un tema que tenía mucho que ver con la energía. Él contaba que cuando él acabó la carrera, uno de sus primeros encargos a un equipo en el estudio donde trabajaba era hacer un jardín. Era un parque por donde atravesaba un riachuelo. Y a él le encargaron hacer una actuación al lado del río, en la orilla del río. Y él lo que planteaba era un tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es algo como esto, con la propia corriente del río va girando y por ser un tornillo va subiendo el agua y va creando una fuente que había. Entonces, él cuenta como cuando pasan 15 años o 20 años, se ha construido el edificio, él vuelve a ver cómo está ese parque y ve cómo el parque está totalmente abandonado, totalmente, por falta de mantenimiento, estaba en mal estado, y todas aquellas fuentes o elementos cuidados que habían diseñado en el estudio estaba todo destrozado y que lo único que seguía funcionando era su tornillo de Arquímedes. Esa idea de algo que podía funcionar casi automáticamente. Además, realmente lo que necesitaba este edificio era, a nivel energético, era cómo subir el agua para conseguir la energía potencial y distribuir por gravedad al resto del polígono. Cómo subir el agua hacia el depósito elevado. Entonces, lo que se quería era plantear que toda la torre, al ser hueca, al ser permeable al viento, plantearlo como un gran generador de energía, que a través de unos aerogeneradores de eje horizontal, que lo que tienen es que funcionan con velocidades bajas, ya los conocéis, funcionan en cualquier dirección del viento, en vez de colocarlo en horizontal, aprovechar la propia estructura que ya se tenía para colocarlo ya en vertical y que estuviera generando energía eléctrica para subir el agua al depósito. Es como, en el fondo, el hecho de tener que construir un depósito de agua es una excusa para construir un generador de energía. Pero además lo que se hace es que con toda esa energía excedente, ¿qué hacer? Ya que se tiene toda esa malla desplegada de la estructura expandida, plantear una malla de LEDs, utilizarlo como soporte de toda una malla de LEDs, donde en función de las distintas velocidades, orientaciones de vientos, ir planteando una imagen cambiante y dinámica. De alguna manera sería como visualizar el viento, ver los flujos del viento. Sí que hay algo como encontrar como la monumentalidad de la actuación, no encontrarlo en una forma, sino que fuera directamente visibilizar que es un generador de energía y cómo va cambiando la imagen, la monumentalidad de la torre en función de algo como pudiera ser el viento o lo que se quisiera. No sé si se ve bien. Bueno. Vale.
Y bueno, creo que con esto ya acabó. Este también es un primer premio, es un centro tecnológico en Lugo. Está situada en las afueras de Lugo. La muralla de la que hablábamos antes está situada ahí al fondo, y ese solar en verde es el solar que es el objeto del concurso. Tiene una forma residual, es una cesión que le queda al ayuntamiento, tiene una forma muy rara, casi residual. Y plantean un programa muy variado de laboratorios, plantas piloto, administrativo. Realmente plantean 6 edificios. En las bases aparece que quieren como 6 edificios con un funcionamiento. La verdad es que no tenían nada claro qué era lo que querían. Se veía que había una promesa de un político muy famoso para hacer ahí un gran edificio que fuera el referente en investigación agroalimentaria, pero tenían la partida presupuestaria, pero todavía no estaba armado cuál era el programa del edificio. Aunque por otro lado veían que iba a haber 6 bloques distintos y que querían varios bloques. Entonces aquí se planteaba una hipótesis. Primero, desde un punto de vista urbano, en vez de fragmentar en toda la edificación, ¿por qué no concentrarlo en un único volumen que permitiera ordenar el solar? Había una parte del programa administrativo, no así, que estaba, igual parece crear espacios de trabajo con vistas a un jardín para hacerlo más agradable y todo eso. Había otra parte que plantas piloto, casi naves industriales, que ya hablan más de paso de furgonetas, cargas de aparcamientos. Lo que se hace es lo que aparece ahí en gris, aprovechar para tapar en cierto modo todos esos accesos a las plantas piloto, a las naves industriales, los aparcamientos, entrar por ese extremo y ocultar desde la calle todas esas zonas de trabajo. Y en la medida de lo posible crear el mayor espacio jardinado a donde vuelque los espacios de trabajo, y también conseguir con esa gran dimensión del edificio un poco una cierta representatividad o cierta imagen que ayude a proyectar lo que quieren hacer ahí. Bueno, entonces se plantea ese edificio como con 2 accesos, un acceso rodado, la esquina de ahí, otro acceso más peatonal, el acceso normal que harías desde la ciudad. Además, hay otros edificios del campus por ese lado, y se planteaba que dentro de todo lo que es ese edificio alargado, una calle atravesara, un recorrido urbano atravesara el propio edificio. Eso en cuanto a la implantación urbana. Y luego había otro tema que tiene mucho que ver con el tema de la investigación agroalimentaria. ¿En qué medida podía el edificio hablar de todo eso que se iba a investigar dentro? Buena parte de las... Siempre me gusta también esto de cómo, por ejemplo, este es el Paseo Marítimo de La Coruña, y el otro es un galeón también del siglo XVIII, donde en el Mascarón de Proa, en la parte trasera aparecen lo que en aquel momento era una innovación con la Real Fábrica de Vidrios de La Granja. Ellos, como en los pueblos marineros, esto en concreto en Coruña, veían que en la popa de los barcos, en los puestos de mando para conseguir las vistas, habían desarrollado un sistema de cerramiento que jugaba con el tamaño máximo del vidrio que podían conseguir en esa época y tal, y cómo incorporan desde fuera de la arquitectura toda esa técnica naval, en este caso, cómo se incorpora a la arquitectura. Hay avances de la arquitectura técnicos que son muy valiosos. Las galerías siempre es un tema recurrente de la arquitectura gallega y es muy característico.
un tema muy interesante es el tema de las arquitecturas de los invernaderos, donde con el mínimo material, casi con la mínima arquitectura, intentan construir unos microclimas para bueno, que vivan esas especies en una atmósfera climatizada. Todas esas tecnologías de los invernaderos. Entonces se planteaba hasta qué punto se pueden reutilizar esas tecnologías de los invernaderos para el edificio. Se planteaba también esa posibilidad de que frente a hacer un edificio donde tuviera esas vistas al espacio ajardinado, en vez de tener un único cerramiento de vidrio, desdoblarlo en dos. Desdoblar en dos hojas, que amortiguara, que regulara toda la relación del interior con el exterior, a nivel de ruidos, a nivel térmico, que fuera un colchón climático que ayudara a climatizar el edificio, ayudara al control de la radiación solar, en invierno, en verano. Entonces, lo que se planteaba de todo el edificio era, como no tenían muy claro qué es lo que querían hacer, plantear como grandes bandejas tecnológicas, diáfanas, donde estuviera regulado toda la relación de esos espacios de trabajos con el exterior a través de galerías ajardinadas, a través de invernadero. Era un edificio dentro de un gran invernadero. Veis ahí, por ejemplo, eso, todo lo que es en verde, lo que serían las galerías ajardinadas. En esa disposición lineal que recogía todas esas múltiples programas que pedían, pues eso, se consigue que todos los puestos de trabajo que fueran iguales, con las mismas doble ventilación, doble iluminación, ventilación cruzada, todos con vistas al jardín, y que todo lo que fuera aquellos elementos que condicionan la flexibilidad de las oficinas o de los espacios de trabajo, toda la estructura a las galerías, todas las ascensor, núcleos de comunicación vertical, escaleras a las galerías, los aseos a las galerías, para dejar esas bandejas totalmente vacías, compartimentables según las necesidades, y que a lo largo de la vida útil del edificio fueran pudiendo cambiar fácilmente la disposición y en función de los programas, ajustarlo. Esta era una imagen del concurso. Se ve ahí, pues eso, cómo se regruesa el cerramiento y trabajas espacios de trabajo dentro de un invernadero, dentro de una galería ajardinada. Es el primer premio, se gana y se hace el proyecto de ejecución. Entonces, a nivel de programa todavía no había un gran programa, se vuelve a plantear esas bandejas muy interiores, muy diáfanas, y se trabaja más bien esas galerías. Se trabaja con lo que es el espesor del cerramiento. Ya no es un cerramiento fino, es un cerramiento de 2 metros, en este caso en la galería sur, la galería norte de 1 metro, y de entender esos cerramientos como los límites gruesos del edificio, donde ahí se van a alojar, pues eso, escaleras y todas las partes que impiden que la parte interior sea realmente diáfana. Y se trata de entender que ese espacio que encierra esas galerías hay que ponerlos también a trabajar. Hay algo que, igual que antes contaba que trabajar con estructuristas, que es importante, la verdad es que trabajar con ingenieros y que el tema de las instalaciones, trabajar las instalaciones es muy complicado, y al final, desde un punto de vista arquitectónico, siempre quieres como climatizar sin mecanizar, y ya hay un ingeniero que siempre te va a querer meter grandes tubos. Se trataba de jugar con ese aire que rodea el edificio para
como un mecanismo de climatización del edificio. Entonces lo que se hace aquí es, ya no solo en la fachada sur, en la fachada norte, se hace ese colchón de aire, sino que también en la parte, en el contacto contra el terreno y en la cubierta. De tal manera que estás creando una circulación de aire que rodea todo el edificio. Por ejemplo, cuando sale el sol, la fachada sur se va a calentar en invierno y el aire caliente va a subir y va a succionar el aire frío que viene de la parte de la cámara contra el terreno, que a su vez está conectado va a succionar el aire frío que está en la galería norte, que a su vez va creando, le llaman el efecto Venturi, pero se trataba de que fuera en invierno recirculando y que el aire caliente de la galería sur fuera ya no solo creando ese colchón, que fuera calentando, atemperando esa temperatura exterior. Entender también eso, que ahí como ese aire como es parte de la climatización del edificio. Bueno, hay unas rejillas lineales en todo lo que era la parte superior de las galerías que en verano están abiertas, permite que el aire caliente se expulse, en invierno esas trampillas están cerradas y es cuando se produce esa recirculación para climatizar el edificio. Y todas esas galerías, entenderlos casi como muros verdes, muros vegetales, espacios realmente vegetales y que tuviera esa sensación de trabajar en un jardín. Los aseos serían volúmenes en ese espacio, en ese grosor del cerramiento, en ese grosor de las galerías. Las escaleras igual están en ese espacio de las galerías. Bueno, estas son fotos de la construcción. La construcción era importante la estandarización y la modulación. La modulación es el 1,20 de la placa alveolar, 120 centímetros, más 10 centímetros de separación. Esos 130 centímetros es lo que va a modular casi obsesivamente todo el edificio. Va a modular la estructura. No sé si veis no hay grandes pilares, sino que hay como pequeñas montantes apantallados, cada uno 30. Esas pequeñas patitas que están colocadas en las galerías, que va a permitir que esté todo el interior, la estructura también en las galerías. Bueno, se ven un poco las secciones constructivas de puentes térmicos, rejilla superior para expulsión del aire caliente. Vale, y entonces así se construye el edificio. Toda la estructura metálica es de este tipo, pilares cada uno 30 apantallados que se llevan casi hasta el infinito. Eso ayuda a construir el espesor de la galería. De ahí salen unas L's en el techo planta baja y techo planta superior, ya con la separación para encajar la placa alveolar. Todo prefabricado y todo de montaje rápido. De ahí salen unas ménsulas que en el fondo lo que va a hacer es ayudar también a conformar la hoja exterior del cerramiento. Veis ahí un poco el espacio que queda, la comunicación de la galería con la planta, con la cámara contra el terreno, el espacio para la comunicación y esa recirculación de todo el edificio. Esta es la galvanización de los módulos de la estructura. ¿Veis ahí eso? Los que son los pilares, los apoyos de los forjados. Bueno, la sección que juega de los montantes para que parecieran lo más esbeltos y lo más finos posibles.
Ahí ya lo veis, la primera prueba ya posicionada. Eso exigía un esfuerzo tremendo de cuidar todas las uniones, los apoyos de las placas, los atornillamientos de unas piezas con las vecinas, pero este es el caso de las ménsulas cortas de la Galería Norte. Se ve, bueno, ya empieza a verse un poco más la conexión con la comunicación con la cámara contra el terreno. O sea, todo el edificio, el programa no estaba nada claro. Entonces, era lo más flexible posible. Esto, por ejemplo, es una planta de estructuras tal cual, del proyecto de ejecución. Es geometría pura y dura. Era casi como jugar con la propia expresividad de la geometría. Y ya cuando ves la estructura, ya ves el edificio, ya entiendes cómo va a quedar casi. Bueno, ahí se ven los pozos de geotermia, tenía también geotermia y va todo ahí previsto, el apoyo de las placas alveolares y perfiles horizontales que recorren todo el edificio de lado a lado para ya el montaje de la hoja exterior de vidrio. Aquí todavía están las placas alveolares sin colocar, pero ya se ve cómo están las esperas con la modulación de la colocación de las placas alveolares. Claro, eso, contaba que las placas alveolares iban separadas 10 centímetros. Era para conseguir la máxima diafanidad de todo lo que era ese espacio interior, todo lo que fueran instalaciones, por ejemplo, luminarias eléctricas, detección de incendios, todo en la medida de lo posible que fuera por esos huecos que se quedaban, que iban peinando también todo el edificio, que iban organizando todo el edificio y que aprovechar esos huecos para colocar ahí todos los, por ejemplo, la iluminación. Y no tener que recurrir en la medida de lo posible a falsos techos, a falsos acabados o a falsos... Aquí, por ejemplo, se ve las placas alveolares llevan un encofrado, la separación lleva una chapa que queda ya como encofrado perdido para que no se le da una capa de compresión que lleva unos negativos. Los negativos sí que van soldados a la estructura metálica también para hacer que las ménsulas que están en los extremos ayuden estructuralmente claro, son ménsulas casi de 2 metros a veces en el lado sur, que ayuden por la gráfica de momentos aquella, que ayude a colaborar todo uniformemente en la estructura. Y bueno, básicamente esto era lo que se buscaba. Veis a un lado que hay un módulo de los baños y este espacio diáfano donde la estructura, casi la construcción ya expresa directamente casi como es la arquitectura. Claro, cuando ya tienes busca siempre como ese rigor geométrico, esa modulación casi a veces un poco... No exhaustiva, pero bueno, luego hay temas como cómo hacer la modulación de ciertos pavimentos o ciertos cerramientos. Pues bueno, ya te viene todo condicionado por la estructura. En este caso, el despiece de pizarra, pues bueno, pues ya es 2 de módulos de 60 más 1 de 10 para seguir la propia modulación del edificio. Y aparecen ya como esas geometrías que sí que tienen algo como de habitar dentro de una geometría, dentro casi de una perspectiva de AutoCAD. Los colores siempre se buscaban que fueran el galvanizado, el hormigón visto, pizarras, colores grises, colores neutros para enfatizar el ajardinamiento del exterior.
para que el ojo, la vista, se te fuera al ajardinamiento del exterior. Antes os contaba que había, por ejemplo, una calle que atravesaba el edificio. Esto es la calle esa que en teoría atraviesa el edificio y por donde se produce el acceso. Simplemente lo que cambia es, la estructura es la misma, lo que cambia es que no se coloca, no hay galería jardinada, simplemente se deja diáfano. Esa estructura es la que en la hoja interior sirve de marco para los vidrios Climalit, donde está ya el puente térmico, donde se resuelve todo lo que es el aislamiento térmico. Con respecto a bueno, lo he contado un poco mal, pero eso sí que había una idea de aprovechar las tecnologías de los invernaderos y se pensaba en algo de plástico. Lo que pasa es que luego se vio que se iban a alojar ahí laboratorios que producían, trabajaban con ácidos, con casi era una atmósfera agresiva y que iba a corroer los plásticos. Entonces no se pudo ir a esta solución de cerramiento más de tipo invernadero y hubo que recurrir al vidrio. El problema que había era que había unas luces grandes y ahí, por ejemplo, en ese caso hay 4 metros. ¿Cómo cubrir una luz de 4 metros casi con lo mínimo? Y se fue a un sistema de U-glass. Los perfiles ya estaban colocados y simplemente apoyados en el perfil inferior y superior y ya estaba. Así que había un problema aquí que, según el fabricante, por ejemplo, español, Cristalera Española o todos estos, consideraban que el U-glass estaba colocada con la U hacia el interior. Pensaban que el cerramiento, que el acabado visto, el acabado al exterior, era el acabado terso. Y todos los ensayos que daban para sobrecargas de viento no cumplían. Y sí que encontramos que había una marca alemana que diferenciaba la posición del U-glass en función de si estaba hacia adentro o hacia afuera. La verdad es que había unos resultados, lo habían ensayado en laboratorios y les daba unas diferencias muy grandes. Pensaban que era por que frente a ser una superficie tersa, al ser una superficie rugosa, había, por succión, la verdad es que resistía bastante más y se fue a esta solución. Además era una marca que daba la posibilidad de jugar con cerramientos translúcidos y mucho más, tenía un acabado transparente que permitía una muy buena visibilidad. El montaje, como la estructura pretendía ser, totalmente industrializado y casi directo. Además, al colocarlo hacia la U, hacia el exterior, tenía una cosa buena. Cuando tú estás en el interior del edificio y miras hacia afuera, lo ves claramente. Cuando te empiezas a ladear, empieza a parecer más como un sólido de vidrio. Tiene algo como un efecto óptico. Según va recorriendo la longitud del edificio, tiene un efecto óptico donde va jugando con la colocación del U-glass hacia afuera. Ahí ves cómo está colocado el U-glass hacia afuera. Pequeños detalles de la junta de hidratación, cómo se disloca un poco para que no apareciera jugar con unas grandes, que estuvieran descolocadas las juntas de dilatación. Este cerramiento exterior, el que daba la imagen exterior del edificio, también se intenta, ya da pautas para cuando aparecen cerramientos especiales, pues qué pautas seguir. Por ejemplo, en la zona donde antes comentaba que podía haber un tráfico de furgonetas, de golpes, el colocar un material frágil como el vidrio no parecía tan adecuado, entonces se colocaba un acabado en chapa plegada. Esa chapa plegada con la misma dimensión que el U-glass y que seguía un poco con esas mismas geometrías. Maquinarias de climatización que en vez de colocarlas en cubiertas se colocan en terrazas un poco más camufladas, pues se colocan, por ejemplo, como en este caso, con unos tensores que siguen la misma modulación del U-glass y que sirvieran para el crecimiento de enredaderas. Este, por ejemplo, es una foto hecha desde ese lado trasero, por así decirlo, el acceso a las naves
plantas piloto, naves industriales y zona de laboratorios. También jugar con la chapa perforada en algunos sitios, siempre con la misma modulación, en este caso de lúgulas. Bueno, el edificio ya va cogiendo forma. Aparecen directamente ahí los volúmenes de la escalera, el volumen de los baños. No sé si se ve muy bien por ahí, pero está también el volumen del ascensor. Se juega con distintos acabados, de distintos vidrios. En alguna zona que tiene riesgo de golpes por el tema de maquinaria también se deja un acabado de albañilería, pero bueno, siempre que esté todo distinto, material, programas muy diversos que queden unificados dentro de esa volumetría. Esto es lo que contaba de esa calle que atraviesa el edificio, que es donde se produce la entrada, donde desaparecen las galerías ajardinadas. Ahí están hay una zona, aquí se ve, hay una zona puntual, un vestíbulo a doble altura, siempre jugando con la continuidad de acabados, la continuidad de la estructura, que no se rompa por la continuidad del pavimento entre el interior y el exterior. Había una zona de ajardinamiento exterior, lo que ese embudo de entrada de esa calle que no se podía hacer de pizarra porque cuando está húmeda patina muchísimo, se planteaba hacerlo y se hizo de un juego de adoquín, acabados de granito más que cumpliera resbalicidad y bueno. Y se jugaba también aquí, a ver si se ve, se utilizaban los costeros de granito. En este caso no en la fachada, sino en el pavimento. Había muy poco presupuesto y esta era una manera de conseguir grandes metros cuadrados de pavimento, no colocado en los puntos de mayor tráfico. Al lado justo, esto es ya la zona que atraviesa el edificio, a un lado se colocaba el vestíbulo, el control, el acceso de control, al otro lado una sala de actos que en el fondo es la misma estructura, la misma configuración de las oficinas, el mismo pavimento en continuidad con el exterior, y aquí está planteado un armario que hay en el fondo donde se pueden recoger todas estas sillas. Sí que es cierto que lleva un falso techo. Cuando hay el falso techo se descuelga tal cual. Un plano que flota y que aloja también una climatización, una iluminación especial para esa zona, lo más flexible posible. Aquí tiene como una disposición de no salón de actos, pero bueno, luego veréis cuando está puesto como sala de juntas, pues que se recoge todo en un armario, puede quedar todo diáfano, como zona de exposición, en continuidad con esa calle que atraviesa, o se pueden bajar los estores y quedar más sectorizado. Cuando hay en el acceso de entrada se produce un doble espacio, claro, ya no hay placas alveolar, entonces lo que se hace es donde antes aparecía el agujero de las placas alveolares para la colocación de las luminarias, se coloca el mismo perfil que los pilares para rigidizar la estructura en ese punto. Los colores siempre del interior muy neutros para que llame la atención la vegetación del exterior o lo que es las galerías ajardinadas. Aquí veis, por ejemplo, la colocación de las luminarias, que están colocadas
en esos huecos de las placas alveolar. Y la placa alveolar es directamente lo que se ve. O sea, ahora mismo, con el edificio acabado, realmente estáis viendo la estructura, la placa alveolar, los pilares y la galería. Sí que ha habido un problema con la propiedad. Hubo un cambio político última hora, ha cambiado varias veces la propiedad, ha cambiado varias veces el programa y no está ajardinada, es una pena, pero no están ajardinadas las galerías. No sé si veis ahí, en el espesor de las galerías realmente lo han cubierto con una grava directamente y es realmente una pena porque la razón de ser de todo el edificio era el ajardinamiento de esas galerías y ahora mismo pues no está. Cuando hay que en algún pasillo meter un falso techo, pues bueno, un plano descolgado, las luminarias lo más disimuladas posibles. Y es una pena, pero eso, en vez de estar esto ajardinado, aunque a veces alguien ha colocado una maceta o tal, tienen grava. En vez de colocar eso, un plano verde en continuidad con la moqueta del suelo técnico, pues bueno, el despacho de dirección sé que daba una terraza. Aquella sala que antes se veía con la disposición de salón de actos, aquí ya está como de reunión de juntas. Acabados como la señalética, ya no soy, ya lo he hecho directamente la propiedad. Bueno, ya estoy acabando. El edificio, eso, no quiere ser más que una construcción muy sencilla, muy flexible y que hable de esas galerías para configurar el confort de casi reducir el edificio al mínimo, a lo mínimo que se pueda construir. De esta foto me gusta esa zona que se ve ahí como un poco verde, que es como debería ser todo el edificio. Oye, creo que con esto ya acabo. Ya está. Venga, gracias.